¿Cómo te has sentido? El alimento es muy importante para nuestro cuerpo, nuestro organismo, para que nuestros miembros y funciones lo hagan de la mejor manera. Asimismo es nuestro espíritu. Cuando nuestro espíritu le hace falta el alimento espiritual, que es la palabra de Dios, pues vamos a estar también y nos vamos a sentir mal, como cuando nuestro cuerpo no ingiere su alimento como debe ser. Por eso te insto a que todos los días, las primeras horas de la mañana, tú te alimentes de la palabra de Dios y tengas un encuentro con nuestro Dios, con nuestro Señor Jesucristo. Y así vas a ver que en el día todos los problemas o cosas que puedan ocurrir los vas a solucionar de la mejor manera. Así que ten presente esto. Y con estas palabras te damos la bienvenida a nuestro programa de hoy. Suenen dulces himnos gratos al Señor y óiganse en concierto universal. Desde el alto cielo baja el Salvador para beneficio del mortal. Gloria, gloria sea nuestro Dios, glorias y cantemos a una voz. El cantar de gloria que se oye en Belén sea nuestro cántico también. Montes y collados fluyen leche y miel, y abundancias pasan y solaz. Gócense los pueblos, voces de Israel, que a la tierra viene ya la paz. Gloria, gloria sea nuestro Dios, glorias y cantemos a una voz. El cantar de gloria que se oye en Belén sea nuestro cántico también. Salte de alegría, lleno el corazón, la abatida y pobre humanidad. Dios se compadece viendo su aflicción y le muestra buena voluntad. Gloria, gloria sea nuestro Dios, glorias y cantemos a una voz. El cantar de gloria que se oye en Belén sea nuestro cántico también. Vive en nuestros pechos noble gratitud hacia quien nos brinda redención. Y a Jesús el Cristo que nos da salud, tributemos nuestra adoración. Gloria, gloria sea nuestro Dios, glorias y cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oye en Belén sea nuestro cántico también. En mi vivir voy a decir que Cristo murió por mí en la cruz y me salvó. En mi vivir voy a decir que Cristo me prometió que pronto volverá. Al cantar lleno de felicidad, mi vivir mostrará quién es Jesús. Al
Al cantar lleno de felicidad, quiero ser la razón de vida y luz. En mi hablar voy a contar que Cristo murió por mí en la cruz y me salvó. En mi hablar voy a contar que Cristo me prometió que pronto volverá. Al cantar lleno de felicidad, mi hablar contará quién es Jesús. Al cantar lleno de felicidad, quiero ser la razón de vida y luz. En mi reír voy a mostrar que Cristo murió por mí en la cruz y me salvó. En mi reír voy a mostrar que Cristo me prometió que pronto volverá. Al cantar lleno de felicidad, mi reír mostrará quién es Jesús. Al cantar lleno de felicidad, quiero ser la razón de vida y luz. Hola queridos hermanos de la Iglesia Central del Oeste, es un gozo para mí poder estar con ustedes. En este momento quiero compartir con ustedes el Salmo 116. Dice así: amo al Señor porque ha escuchado mi voz y mi súplica. Lo amo porque ha inclinado a mí su oído. Por eso lo invocaré mientras yo viva. Con estas palabras quiero pedirle que inclinemos nuestro rostro para orar. Cariñoso y amante Padre Celestial, en este momento estamos muy contentos, muy agradecidos contigo porque sabemos que tú estás al control de nuestras vidas. Gracias, oh Señor, por tantas bendiciones que derramas a cada uno de nosotros. Te queremos pedir, oh amante Padre, especialmente por esta iglesia, por cada miembro, por cada hermano aquí representado, para que tú, oh amante Padre, puedas seguir motivándoles, puedas seguir diciéndoles que es importante de que nosotros prediquemos el Evangelio en todo el mundo y podamos poner de nuestra parte para que el mensaje pueda llegar a toda persona. Por eso, Señor, te lo coloco en tus manos para que tú lo fortalezcas. Si hay algún enfermo dentro de tu pueblo, te quiero pedir de que pases tu mano de sanidad sobre ellos. En tu mano de amor colocamos a todas aquellas familias que tienen algún familiar sufriendo del COVID-19. Para que tú, amante Padre, pases tu mano de sanidad también, pero por sobre todas las cosas se haga conforme a tu voluntad. En tu mano de amor nos colocamos y que lo que sigue a continuación tú lo puedas seguir dirigiendo. Gracias, oh Señor, por todo, en el nombre sagrado de Cristo Jesús. Amén. En este día quiero interpretar para ustedes un himno muy hermoso llamado Prefiero mi Cristo, donde nos dice que ante cualquier situación, ante cualquier oferta, ante cualquier circunstancia, debemos preferir a Cristo antes que cualquier cosa.
tal a todos los hermanos y amigos de la Iglesia Central del Oeste? Estamos muy contentos de compartir nuevamente con ustedes la palabra del Señor, y no solamente a los hermanos de la Iglesia del Oeste, sino a todos los amigos que se conectan a través de este medio. Es un privilegio trazar la palabra del Señor, esperando que ella cumpla el propósito en nuestra vida. Voy a invitarles a que cierren sus ojos. Vamos a invitar al Espíritu Santo que nos enseñe cuando tracemos la palabra en este momento. Vamos a orar. Cariñoso Padre, eterno Dios, en este momento, Señor, te damos muchas gracias por el privilegio de estudiar tu palabra. Lo hacemos con mucha humildad, invocando la presencia poderosa del Espíritu Santo para que Él nos enseñe, para que Él haga la obra de edificar nuestros caracteres a través de la palabra. Permite que tu palabra no vuelva vacía, sino que obre en nosotros el deseo de hacer tu voluntad. Gracias por todos los hermanos que están conectados a través de este medio, y permite que sea de bendición este momento para cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Yo no sé ustedes, pero yo siempre he tenido una curiosidad. La curiosidad que tengo es cuando me voy al libro de Apocalipsis y veo que una gran multitud adora a Dios. Y me llama mucho la atención que esa gran multitud adora a Dios de una forma perfecta, todos, absolutamente todos. ¿Y por qué tengo esa inquietud tan grande? Porque yo veo que nosotros adoramos a Dios de acuerdo a nuestras culturas. En otras palabras, que las culturas influyen en la adoración que tenemos a Dios. Si usted se va a un país antillano nuestro, se va a dar cuenta de algunos instrumentos que utilizan los hermanos de iglesia en los cultos que nosotros por acá no utilizamos. Incluso yo sé de algunos países donde los pastores suben en faldas o en túnicas, que aquí causa un poco de extrañeza a la hora de adorar. Sin embargo, esos hermanos adoran al Señor con un espíritu bonito, y yo siento que Dios acepta su adoración también. Y de ahí viene la pregunta que yo me hago: ¿cómo vamos a llegar a la unidad de la adoración? ¿Cómo vamos a llegar todos a adorar a Dios de manera perfecta, como lo presenta el libro de Apocalipsis? La duda a mi mente viene cuando yo leo el libro de Juan, el capítulo 4, versículo 23, aquel episodio de Jesús con la samaritana y la pugna que existía entre samaritanos y judíos. Ustedes recuerdan la enemistad que existía entre ellos. En medio de la conversación de Jesucristo con la samaritana, Él le dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre a tales adoradores busca que le adoren. Este versículo da a entender que para los últimos días van a haber falsos adoradores, porque este versículo dice que la hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán, y que el Señor anda buscando personas que le adoren correctamente. ¿Te has preguntado qué es la adoración? Algunas veces creemos que adorar es como colocarnos un chip antes de llegar al templo. Algunos piensan que es acicalar el cuerpo cuando voy a leer la Biblia. Pero ¿qué es adoración realmente? Vamos a tratar de explicar un poquito qué es adoración y el papel de la adoración en los eventos finales. El papel de la adoración en los eventos finales. Para ello vamos a valernos de algunas historias que se encuentran en el libro profético. Algunas veces creemos que las historias están en los libros proféticos para adornar o para adultar el libro, pero no, las historias tienen muchas cosas que enseñarnos a nosotros. Y vamos a contar dos historias que nos van a servir de introducción para lo que queremos hablar con respecto a la adoración. La primera historia se encuentra en el libro de Daniel, en el episodio después que el rey Nabucodonosor tiene un sueño que Daniel lo interpreta. En el capítulo siguiente nosotros encontramos que el rey mandó a construir una estatua de oro completa. Ustedes recuerdan la historia, cómo el rey dio un decreto. Ese decreto es un decreto de adoración. Y yo quiero que vayan captando la similitud en las historias y la conclusión que vamos a llegar al final. El rey Nabucodonosor da un decreto. Ese decreto es de adoración. Y ese decreto decía que al sonar cierta cantidad de instrumentos o cierta variedad de instrumentos,
todos tenían que arrodillarse y adorar la estatua que el rey construyó. Ahora, ese decreto de adoración se transforma en un decreto de muerte, porque cuando los amigos de Daniel deciden no arrodillarse ni postrarse a la estatua después del sonido de los instrumentos, el decreto que era de adoración se transforma en un decreto de muerte. Yo me imagino a los amigos de Daniel de pie, observando a los dirigentes de la iglesia, a los ancianos, al profeta de turno, al rey de turno, porque aunque eran esclavos todavía tenían su rey y su profeta, postrados. Y estos jovencitos, los amigos de Daniel, allí de pie, desafiando al imperio babilónico. Por supuesto que esto trajo como consecuencia que aquel decreto de adoración se transformara en un decreto de muerte. Ahora, es muy interesante que el decreto de muerte se ejecuta por chismes y murmuraciones. La gente comenzó a comentar cómo es posible que estos judíos permanezcan de pie y desobedezcan el decreto que el rey ha dado. Entonces, a través de chismes y de intriga, el remanente que lo forman los amigos de Daniel sufren una persecución muy corta, pero la sufren. Entonces vamos a tratar de hacer una hilación. Hay un decreto de adoración que del rey Nabucodonosor. Ese decreto de adoración se transforma en un decreto de muerte cuando el remanente, son los amigos de Daniel, deciden adorar a Dios y no a la estatua que el rey Nabucodonosor construyó. El remanente es acusado a través de chisme y de intriga. Finalmente son apresados, y cuando son apresados viven su tiempo de angustia. Yo me imagino que no fue fácil para los amigos de Daniel vivir esa etapa tan difícil. Son lanzados al horno de fuego. Por cierto, es muy interesante que el horno lo mandan a calentar 7 veces. Y también es muy interesante el hecho de que cuando ellos son lanzados al horno de fuego y son liberados milagrosamente por Dios, las personas que lo encarcelaron, los verdugos, son los que terminan muertos. Es muy interesante cómo Dios, después de una manifestación de verdadera adoración, da libertad al remanente que se mantuvo de pie, firme, en contra de una adoración falsa. ¿Me permiten hacer un nuevo resumen? Hay un decreto de adoración que dio el rey Nabucodonosor. Ese decreto se transforma en un decreto de muerte. Ese decreto de muerte hace que el remanente, que son los amigos de Daniel, sean perseguidos. ¿Cómo? A través de chisme y de murmuraciones. Finalmente son encarcelados, viven su tiempo de angustia, y en el medio del tiempo de angustia, cuando se cree que van a desaparecer, Dios se manifiesta con poder y son librados. Dice la Biblia que no se quemó ni un cabello de ellos. Y por cierto, cuando describen a los que están adentro y uno que los acompañaba, dice que eran como hijos de dioses. En otras palabras, lo que transmitían los amigos de Daniel, el testimonio que ellos daban, eran de personas que se parecían a Dios. Esa es una historia que me sirve como introducción para la conclusión que queremos dar. Hay una segunda historia profética que nos viene a complementar la primera historia profética que hablamos nosotros. Y en esta se encuentra Daniel solo. Por cierto, muchos teólogos dicen que el rey babilónico de aquel entonces sabía cuál iba a ser la actitud de Daniel cuando se dio el decreto de adoración a la estatua. ¿Y qué hicieron? Enviaron a Daniel con una comisión política fuera de Babilonia para que Daniel no se quedara de pie y no causara revuelo delante del pueblo. Pero en esta ocasión, en esta segunda historia, Daniel sí estaba en Babilonia y Daniel estaba solo. Se da un decreto de adoración en el capítulo número 5 del libro de Daniel. Este decreto de adoración consistía en adorar de la forma que se debía a los dioses babilónicos. Por supuesto que Daniel no iba a hacer eso, pero se dio el decreto y la Biblia dice que el decreto fue sellado con el anillo del rey. En otras palabras, este decreto tenía que cumplirse. Era un decreto de adoración.
La Biblia revela entonces que cuando llegó el turno y Daniel lo supo, Daniel no podía adorar los dioses babilónicos. Así que él, como era su costumbre, se arrodilló y mirando hacia Jerusalén, adoró al Dios que él conocía, al Dios vivo, al Dios que era parte de su vida. Una vez que Daniel hace eso, Daniel es atrapado o es preso. ¿Y cómo ponen preso a Daniel? A través de chismes y de murmuraciones. Hay mucha similitud con la historia profética anterior. ¿Por qué? Porque hay un decreto de adoración que debía adorarse a los dioses babilónicos de cierta forma. Este decreto de adoración se transforma en un decreto de muerte cuando Daniel es encarcelado y llevado al foso de los leones a través de chismes y murmuraciones de algunas personas del pueblo. Daniel entonces, cuando es encarcelado, Daniel representa al remanente y el remanente vive su tiempo de angustia. Yo me imagino que sí fue un tiempo de angustia estar en un foso, en un pozo con leones hambrientos. Eso debe ser terrible. Y esa experiencia la vivió Daniel, muy parecida a la experiencia de sus amigos. Un decreto de adoración que se transforma en un decreto de muerte. Ese decreto de muerte se transforma de forma ejecutiva a través de chismes y de murmuraciones. El remanente es tomado preso y viene su tiempo de angustia. Pero así como la historia de Daniel 3, nosotros encontramos que Dios se manifiesta con poder y le da libertad a el remanente. En la mañana dice que el rey de turno salió corriendo y le dio voces a Daniel: Daniel, el Dios en quien tú crees te libró. Y dice la Biblia que Daniel responde que Dios es grande, que Dios es poderoso y que Dios cerró la boca de los leones y de esa forma le dio libertad. Igual que en la primera historia, nosotros encontramos que así como los carceleros introdujeron a los amigos de Daniel y murieron con el resplandor y el calor del horno, en esta ocasión todos los que acusaron a Daniel fueron lanzados al foso con los leones y los leones los devoraron. En otras palabras, Dios se manifestó con poder y le dio libertad al remanente de ese momento. Ahora, vamos a llevar estas dos historias a nuestros días. Dice el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículos 6 y 7: vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. En otras palabras, mi querido hermano, tu salvación o tu perdición en los últimos días va a depender de a quién adoras tú, hacia quién va tu adoración. Y nosotros adoramos a aquellos que consideramos que es muy importante para nosotros, aquellos que le dedicamos tiempo. Nosotros podemos adorar nuestro trabajo, podemos adorar el televisor, la computadora, los deportes, aquello a lo que nosotros le dedicamos más tiempo, aquello que ocupa el lugar de Dios y que merece nuestro respeto y nuestro amor, a eso adorar. Y la Biblia dice que para los últimos días debemos adorar a Dios. ¿Por qué? Porque Él hizo el cielo, la tierra y el mar. La primera conclusión a la que vamos a llegar es que adoración no es un chip que yo me coloco para ir al templo. La adoración es muy amplia y yo puedo concluir que la adoración es un estilo de vida. Como tú te vistes, tú puedes adorar a Dios. Como tú comes, tú puedes adorar a Dios. Como tú cantas, puedes adorar a Dios. En otras palabras, con cada decisión que yo tomo, yo adoro al Señor. Con cada decisión, desde que yo me levanto, yo adoro a Dios. Por eso es que yo concluyo que la adoración es un estilo de vida. Y yo debo escoger a quién va mi adoración, a cada instante y a cada momento. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que el enemigo que nosotros tenemos, él también quiere la adoración. Porque recuerden el versículo que leímos en Juan. En Juan dice que hay verdaderos adoradores. Y si hay verdaderos adoradores, entonces hay falsos adoradores. La Biblia nos relata
cuando Satanás tiene sus tentaciones con Jesús en el libro de Mateo, en el capítulo 4, versículo 10, entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿Y qué fue lo que colocó Satanás delante de Jesucristo? Dos cosas. Le dijo: todo esto te daré, mostrándole la ciudad, las posesiones, el dinero, el lujo, si postrado me adorare. Y en otra ocasión, cuando Jesús tenía mucha hambre, le dijo que transformara las piedras en pan. Dos cosas que nosotros adoramos: la comida y los lujos. En otras palabras, el enemigo también quiere adoración. El enemigo también desea que le adoren a él. El enemigo también quiere que nosotros le dediquemos tiempo a él. Ahora, cuando el enemigo dice: todo esto te daré, si postrado le adorare, eso se une al libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 9, cuando dice: y el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia de su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano. Y Apocalipsis 13, 15 dice: y se le permitió influir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no le adorara. Entonces, ¿qué conclusión podemos llegar aplicando las dos historias proféticas? Bueno, para los últimos días va a haber un decreto de adoración. Ese decreto de adoración va a obligar a las personas a que adoren un día que no es el verdadero día de reposo. Va a haber un decreto por el poder político del entonces. Y todos los gobiernos del mundo van a estar de acuerdo. Ahora, eso no se quede allí. Si las historias proféticas se cumplen, ese decreto de adoración se va a transformar en un decreto de muerte. Por eso es que dice: y dio orden para que matara a todo el que no adorare a la bestia y a su imagen. Y no se le permitió comprar ni vender al que no tuviese la marca en su mano o en su frente. En otras palabras, va a haber un decreto de adoración, pero ese decreto de adoración se va a transformar en un decreto de muerte. Y luego que existe ese decreto de muerte, el remanente, que son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, van a ser perseguidos. ¿Y cómo van a ser perseguidos? A través de chismes y de murmuraciones. Puede ser que dentro de la iglesia, o muchos que salieron de ella, o nuestros vecinos, van a acusarnos y van a indicar dónde estamos nosotros. Y nosotros vamos a ser perseguidos y vamos a ser buscados en distintos lugares. Entonces, si las historias proféticas se cumplen, existe un decreto de adoración a un día que no es el verdadero día, a un Dios que no es el verdadero Dios. Ese decreto de adoración se transforma en un decreto de muerte. Existe una persecución y en ese momento el remanente va a vivir un tiempo de angustia. Y ese tiempo de angustia, dice la Biblia, que va a ser cual nunca fue visto. Uno de los profetas menores lo describe como un hombre con dolores de parto. Y si nosotros los hombres somos como flojos para las enfermedades, ustedes se imaginan un hombre con dolores de parto. Así de terrible describe la Biblia cómo va a ser el tiempo de angustia. Pero en el tiempo de angustia, en el tiempo más difícil, dice la Biblia entonces que Miguel se va a levantar y va a darle libertad al pueblo. Y yo le doy gracias a Dios, yo le doy gloria a Dios, porque en el momento de mayor angustia es cuando el Señor se va a levantar y nos va a dar la libertad. ¿Cómo podemos concluir este tema? Vamos a concluirlo de la siguiente forma. Hemos entendido que para al final de los días, una gran multitud va a adorar a Dios de la forma correcta. Y tú debes formar parte, y yo debo formar parte de esa multitud. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Tomando decisiones todos los días para adorar a Dios como solo Él se lo merece. Tú y yo formamos parte de ese remanente histórico para los últimos días. Y nuestra adoración va a ser probada. En otras palabras, dependiendo de a quien tú adores, de allí va a depender tu salvación y mi salvación. No va a ser fácil. Vamos a ser acusados, vamos a ser llevados a distintos lugares. Pero de la forma milagrosa como Dios obró en el pasado, Dios va a obrar también en el futuro y va a darle libertad al pueblo de Dios.
El llamado en este momento, mis hermanos, es que aprendamos a adorar a Dios. El llamado en este momento, mis hermanos, es que en cada decisión que yo tomo, debo colocar a Dios en primer lugar. Y estamos hablando de mi forma de comer, de vestir, de pensar, mis amigos, mis amistades, mis juegos. Todo debe estar entronizado o dirigido a adorar a Dios. Dios debe ocupar el primer lugar en mi vida. Dios debe ser lo más importante. Y de manera especial, en el momento cuando tú decides estudiar la Biblia, cuando tú te aísles un poco y te recoges espiritualmente para nutrirte de la palabra, allí, con mucha humildad, debes pedirle al Señor que te dé la valentía para permanecer de pie cuando venga la oportunidad de una falsa adoración. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde, y vamos a cerrar nuestros ojos para orar. Cariñoso Padre, buen Dios, en este momento, Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias porque con historias sencillas como las que encontramos en Daniel, nosotros también, Señor, podemos comprobar cómo la historia tú la diriges y cómo tú estás en control de todas estas cosas. Gracias. Gracias porque eres un Dios que nos ha permitido entender cuáles serán los últimos eventos y de la forma que tenemos que vivirla. Permite, Señor, que podamos entender que somos protagonistas de esta historia y que debemos vivir acorde a las exigencias que tú has tenido. Bendice a cada hermano que tiene que tomar decisiones por su salvación y ayúdanos siempre en el nombre de Jesús.